Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este laboratorio virtual, en el cual estaremos desarrollando la práctica de determinación de densidad de sólidos utilizando el principio de Arquímedes y la balanza de brazo triple. Los invito a ver el siguiente video. Bien, entonces, para determinar la densidad de un sólido, aquí tenemos los materiales que vamos a utilizar en el laboratorio. La idea es entonces ir desarrollándolo paso a paso. Para ello, lo primero que debemos hacer para determinar entonces la masa, la densidad de sólidos es determinar la masa de los objetos sólidos que vamos a utilizar. El día de hoy vamos a determinar la densidad de cuatro sólidos, como lo son el aluminio, el cobre, el hierro y el sodio. Para eso entonces determinamos la masa de cada uno de ellos utilizando la balanza de brazo triple. Determinemos la masa del aluminio. Tomamos el objeto, lo colocamos en el portaobjeto de la balanza y llevamos el fiel de la balanza al cero de calibración. Para eso entonces movemos las pesas para determinar la masa. Movemos entonces hasta lograr que se balancee nuevamente la balanza. Que vamos logrando. Llegamos a 70, se pasó. Quiere decir entonces que nos regresamos a 60 y movemos entonces la pesa pequeña. 61, 62, 63, 64, nos falta un poquito más, 65, 66 y aquí nos indica en el fiel se colocó de color verde, quiere decir que el peso, la masa está bien. En este caso, la masa del aluminio será de 66 gramos. Así hacemos con cada uno de los otros objetos. Vamos a determinar ahora la densidad, por ejemplo, de la masa del cobre. Llevamos el cobre, lo colocamos y ubicamos entonces las pesas. Aquí ya la tenía, bueno, en 60. Vamos a ubicar, voy a llevar esta a 0. Está en 60, 80, 90, 100. No se movió, quiere decir que pesa más de 100 gramos. Y lo llevo nuevamente hasta 0 y muevo la pesa más grande. 100, 200, se pasó mucho, entonces lo regreso nuevamente a 100 y muevo ahora entonces la pequeña. 101, 103, 106, 109, 110. Pesa más de 110, entonces ahora debo mover la pesa mediana. 110, 120, 130, 140, 150, 160, se pasó mucho, llevo a 150 y muevo ahora la pequeña. 151, 152. Entonces tomamos esa masa para el cobre, 152 gramos. De esta forma entonces hacemos el mismo procedimiento para el hierro y para el sodio.
Bien, una vez hemos determinado la masa de cada uno de los objetos, entonces procedemos a determinar el volumen que tiene cada uno de esos objetos sólidos. Es de recordar que para determinar la densidad debemos conocer la masa que ya se la determinamos utilizando la balanza de brazo triple y debemos determinar el volumen para entonces hacer la relación entre la masa y el volumen y determinar la densidad. Para eso entonces vamos ahora a determinar el volumen de cada uno de ellos. Para eso entonces utilizamos el principio de Arquímedes. Bien, el principio de Arquímedes entonces consiste en lo siguiente. Vamos a tomar un instrumento volumétrico, en este caso utilizamos una probeta, y esa probeta la vamos a llenar con un líquido conocido. En este caso vamos a utilizar agua. Llenamos esa probeta con un volumen determinado. En este caso estamos utilizando, podemos observar, un volumen de 70 mililitros de agua. Y entonces lo que hacemos es tomar el objeto sólido y sumergirlo en ese recipiente de tal forma que el volumen del líquido que agregue, en este caso el agua, se va a desplazar. Y ese desplazamiento, según Arquímedes, es proporcional al volumen del objeto que está sumergido en ese líquido. Determinamos cuánto fue y tenemos como volumen final de 80 mililitros. Por lo tanto, si hacemos una diferencia de los volúmenes, obtenemos que el volumen final fueron 80 mililitros y el volumen inicial eran 60 mililitros. Al restarlo, entonces, obtenemos que el volumen de la esferita de aluminio es de 20 mililitros. Hacemos lo mismo entonces para los siguientes objetos. Utilizamos la probeta. En este caso voy a determinar el volumen del cobre, pero voy a utilizar, por ejemplo, aceite como líquido. Tengo un volumen inicial de 70 mililitros. Sumerjo la esfera de cobre. Observo cuánto es el volumen final, unos 75 mililitros, de tal forma que al hacer la diferencia, 75 menos 70 mililitros iniciales, el volumen del cobre serían 5 mililitros. Comprobemos el volumen también del cobre, pero con el otro líquido que es el agua, para ver que él va a tener el mismo volumen. En este caso, tomamos la probeta, la llenamos de agua, introducimos el objeto cobre y analizamos el volumen que se marca. El volumen final nos da de 75 mililitros y recuerden que el volumen inicial fueron 70 mililitros. Vamos nuevamente, lleno con agua, observo el volumen, 70 mililitros, sumerjo el cobre y obtengo un volumen final de 75 mililitros. Quiere decir entonces que el desplazamiento de volumen fueron 5 mililitros para el cobre, por lo tanto, ese va a ser el volumen para esa esfera de cobre. Bien, una vez hemos determinado la masa y el volumen de cada uno de los objetos, entonces procedemos a calcular la densidad de cada uno relacionando la masa y el volumen. Para en este caso, en el ejemplo que hicimos, el volumen desplazado en el objeto de cobre
fueron 6 mililitros y ese objeto tuvo una masa de 54 gramos, de tal forma que dividimos la masa, que son 54 gramos, entre el volumen, que fueron 6 mililitros, y entonces eso nos da una densidad de 9 gramos por mililitros. De esta misma forma, entonces, realizamos el procedimiento y los cálculos para cada uno de los otros objetos, como lo son el aluminio, el hierro y el sodio.